Buenos días, yo soy Irving Yal Castillo Simón del segundo D. ¿Qué espero sobre la carrera de mantenimiento industrial? La verdad espero pues aprender mucho de los conocimientos que aún no tengo previstos o muy bien desarrollados y entender muy bien las materias que se me dificultan un poco. Bueno, el tema de hoy es vectores de segunda dimensión y tercera dimensión. Para comenzar, ¿qué es un vector? El vector tiene tres cosas muy importantes, que es el módulo, el sentido y la dirección. El módulo es el tamaño del vector, o sea, cuánto va a medir, que se representa con una flechita. El sentido es hacia dónde se va a dirigir. Se va a dirigir hacia abajo, hacia arriba, y por eso se marca con una flecha. Y por último, la dirección es el ángulo en donde va a pasar, o sea, hacia dónde y en cuántos grados va a pasar. En los vectores de segunda dimensión, bueno, los vectores de segunda dimensión se dividen en dos categorías: polar y rectangular. El polar solamente se podría decir que literalmente es una flecha hacia donde se va dirigido. Y el rectangular no, porque se ve como un punto. ¿A qué se refiere esto? Nosotros tenemos un eje que es Y y X. Y aquí nosotros vamos a marcar, por ejemplo, hacia dónde queremos llevar nuestra dirección. En este caso sería el sentido y el módulo. También aquí se puede observar que existe también un eje X, un eje Y y un eje X. Que por ejemplo, si supongamos que es una fuerza de 30 kilos, un ejemplo, entonces aquí, de 30 newtons, entonces aquí en el FY sería FY y en el X sería FX, ya que está marcando dos direcciones. Eso se basa en el rectangular. Ahora vamos con el de tercera dimensión. ¿Qué significa esto? El de tercera dimensión tiene el eje que todos conocemos, el Y y el X. Pero aquí se le agrega una dimensión más, que es la dimensión Z. ¿Y por qué se le agrega una dimensión más? Porque esto quiere decir que es como la realidad que vemos, que nosotros observamos. Y este se representa perpendicularmente al eje X y Y, la Z. Representaremos la tercera dimensión que encontramos en la vida real. ¿Esto qué quiere decir? Un ejemplo básico es que nosotros pongamos nuestro pulgar así, de la mano izquierda. El dedo gordo va a ser el eje Z. Aquí donde se hacen donde están mis... Continuando, en el pulgar sería el eje Z. Aquí donde se nos hacen estas como curvitas sería el eje Y, y esto de aquí atrás sería el eje X. Y así es como se representa, para que nosotros tengamos la tercera dimensión, así como la vemos en la vida real. Y aquí se representan tres dimensiones muy específicas, la cual la primera es, aquí lo va a notar, es adición de los vectores. La segunda es producto de un vector por escala. El tercero es un producto escala de los dos vectores. Y el cuarto es producto vectorial de dos vectores. Y las ecuaciones que más se utilizan son la suma, la resta, la multiplicación y la división. Ahora continuaremos con los tipos de vectores que existen. Bueno, yo investigué más o menos y me dieron 9, los más importantes y los más principales. El primero es el vector unitarios, cuya longitud es la unidad, que esto es igual a 1, que es lo que quiere decir. El otro es el vector libre. Tiene un mismo sentido, dirección y módulo, punto de aplicación libre. El tercero es el vector deslizante. Su punto de aplicación se puede deslizar en una recta sin que se considere vectores diferentes. El cuarto
es el vector fijo o lijados. ¿Qué quiere decir? Aplica una fuerza determinada a un punto. El quinto es el vector congruente o angulares. Su línea de acción pasa por un mismo punto, formando un ángulo entre ellas. El sexto es el ángulo vectoriales paralelos. Las líneas del vector son paralelas. El séptimo es el vector opuesto. Aunque sea igual a una dirección y magnitud, tiene sentido contrario. El octavo es el vector colineales. Ese es un componente, una misma recta de acción. Y por último tenemos el vector coplanarios. Son los vectores cuya recta de acción están ubicados en un mismo plano. Y esto sería pues toda la exposición. Gracias por escuchar en un breve resumen.